Ahora con no menos importante, jugador contra jugador, a esas personas que les gusta el PvP. Además de los cambios en todo el juego anterior, sentimos que ciertas especializaciones de tanque han tenido un rendimiento excelente en PvP. Tú para matar un tanque necesitas a todo tu grupo para poder matarlo. Nada más un tanque, sin healer. Además de esto, habría varias especializaciones de PS que tenían una autocuración más alta de lo que nos sentimos cómodamente. Como decía en la parte anterior, hay unas especializaciones que se curan 3 veces la vida, cuando otras nada más tienen una curación o no tienen un sustain bastante marcado para las curaciones. Entonces eso tendrían que acomodarlo en la parte de PvP. La mayoría de los cambios enumerados a continuación están destinados a hacer ajustes para abordar estas preocupaciones. Cazador de demonios, nota de los desarrolladores. Con los árboles de talento, los sigilos del cazador de demonios se han vuelto más fuertes de lo que nos gustaría en JPG. Especialmente la duración del sigilo Silent on Misery, por lo que estamos apuntando a que los talentos que contribuyen a eso, además el daño del cazador de demonios en PvP es más alto de lo que nos sentimos cómodamente, por lo que estamos reduciendo el daño de Ascension Break, además de la reducción de la semana pasada de The Hunt, o sea, a la casa. La duración de sigilo Silent on Mystery en JBC se redujo a un 4%, antes un 5%, una reducción muy mínima. El valor de aumento de duración del ceiling concentrado se redujo un 50% en combate JPG. Se ha reducido el valor de aumento de la duración de sigilo de precisos, o sea, todos los sigilos van para abajo, igualmente reducción de sigilos extendidos un 50%. Para mostrar que los valores de PvP son correctos, la información sobre la herramienta por extensión se cambiará en una actualización futura, o sea, se cambiará la parte de la especialización, de la especificación que te dice cuando vas a adquirir ese talento. Se ha reducido el efecto de curación de Further on the Flame un 40% en PvP, o sea, se están curando del demonio, como dicen ellos. Estragos. Consumir los efectos de curación de alma al consumir el alma de demonios reduce un 60% en combate JPG, o sea, se curan un 60% menos. El daño de Sense Embrace se reduce un 20% en combate PvP. En los cazadores de demonios, ¿qué vamos a encontrar? Más que todo en especializaciones de tanque, está muy fuerte, más que todo el druida. El druida era una especie del cual se curaba demasiado, ya, y pegaba, o sea, se iba contra un DPS y lo podía reventar fácilmente. Podía hacer 5 contra 1 y aún así el druida guardián ganaba esa batalla. Sangre por sangre aumenta el daño de golpe de corazón un 30%, antes un 60%. En PvP estamos hablando. Se ha reducido el daño de Strike Bones un 25% en JBC. En el druida, como le decía, se ha reducido el daño de fuego lunar un 20%, de vapulear un 20%, de salsa un 50%, o sea, Ranger on the List refleja el daño reducido un 50% en combate JBC, ya no un 100%, o sea, te estabas matando tú solito cuando le pegabas. Después del Wind Freddy, la curación se redujo un 40% en PvP, las garras afiladas aumentan el daño del Trash y Twisties un 10%, antes un 25%. Dientes de guerra aumentan el daño de Mual un 20%, antes un 40%. O sea, le dejaron tanto el daño como la curación al druida guardián, o sea que por lo menos creo que ya le podríamos dar un poco de batalla siendo 1 contra 1. La curación de palabra de gloria se redujo un 30% en JBC. Se ha reducido la sanación de luz de los titanes un 40%, o sea, ya no se va a curar la vida 100 veces. El tiempo de reutilización de Guardian de Forgets Queen aumenta un 5%. Eso es consecuente al paladín protección. Mago fuego. La combustión ya no se puede disipar. No sabía ese dato. Se podía disipar la combustión
Normalmente si disipas la combustión en un mago fuego, lo vas a dejar desnudo totalmente. ¿Ya? En la nota de desarrollador lo que nos dices, sentimos que la contrafuego de combustión, un gran tiempo de reutilización ofensivo autolanzado, no se sintió apropiado ya que se disipa fácilmente. Esperemos que el cambio provoque soluciones más creativas para contrarrestar esta habilidad, ya sea estuneándolo o haciéndole full foco. No queremos hacer que este cambio anterior debido a los problemas de equilibrios, pero ahora creemos que el momento apropiado para alinearnos con otros tiempos de reutilización importantes. Ahora llegamos al pícaro, al que muchos les gusta, mucho les canta, pero que también va a recibir un nerfeo. Ya, aunque no es necesario un nerfeo tan grande, pero igualmente un nerfeo. Se ha reducido el efecto de curación de oscuridad calmante un 50% en PvP o en JVC. O sea, ese JVC es mundo, PvP es nada más las arenas, las conquistas y esas cositas. El efecto de reducción de curación de motocina en JVC es un talento, se reduce un 35%. Se utiliza la bonificación de daño podrido para Backstar and Strike, Chao Striker, se redujo un 30% en lugar de 50% en PvP. Chao Striker estaba golpeando demasiado fuerte, dejando un espacio mínimo para que el contraatacante o los oponentes reciban demasiado daño en un solo aturdimiento. O sea, te imaginas recibir un aturdimiento de 5 minutos, de 5 segundos, después un aturdimiento de 3 segundos y después un aturdimiento de 5 segundos en la parte de sutileza, que es el que más puede o controla la parte de los stuns. Y por último, el guerrero, el más amado de toda la comunidad. Furia, sed de sangre ahora restaura un 2% de la salud máxima ante un 3%. Slaughterhouse ahora reduce la curación recibida un 3% por acumulaciones, antes un 5%. El mismo habilidad ahora se acumula hasta 12 veces, antes 8 veces. O sea, no es una... La verdad no lo sentí ni como un nerf ni como un buff. Ya le bajan la curación recibida un 3%, antes un 5%, por 8 veces, pero ahora baja un 3% y lo aumentan a 12 veces. O sea que va a ser un poco más difícil llegar a lo que tenía antes porque se acumula 12 veces, se tienen que estar golpeando, lanzando esa habilidad hasta que se acumule 12 veces. Antes era 8, o sea, la aumentaron para que pues demorará un poquito más en estaquearse totalmente. La duración de matadero aumenta a 9 segundos, antes 6 segundos, la aumentaron. La duración de matadero ya no se actualiza al agregar acumulaciones, perfecto. En protección se ha reducido el daño de carga de escudo un 25% y Blown Voice ahora aumenta el daño infligido en un 10%. Por el momento esas son todas las actualizaciones que le traemos el día de hoy, que se va a implementar el 13 de diciembre, ténganlo en cuenta, así que vayan preparando, vayan pensando en cómo modificar esos talentos o cómo empezar a sobrevivir ya cuando inicien la raíz y la primera temporada de Mítica. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima, suscríbanse, dejen like que me ayuda mucho, me anima a hacer mucho más videos y tenerlos informados de todo lo que va a suceder más adelante en WoW. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos.